Muy buenas noches, queridos amigos de Visión Latina y a todos los seguidores también de los medios de comunicación que esta noche se han adherido a esta presentación de este libro del escritor Carlos Pachito Alvarado, ecuatoriano residente en la ciudad de Suiza. Para mí es un gusto pues poder participar esta noche de esta presentación de un libro muy especial y de un título también muy especial, Ecuador, el reino de la corrupción. Quisiéramos pues iniciar esta presentación virtual con un video que habla acerca de los principales temas de corrupción que han habido en nuestro país. De esa manera pues ustedes podrán saber de qué vamos a hablar esta noche y conocer la visión del autor de fuera del país, ya que es un migrante que ha escrito esto en medio de una visualización fuera del país y observando cómo han sucedido estos años muchos casos que para todos nosotros también han sido desconocidos. Así que comparto con ustedes un video previo a la presentación virtual de este libro muy importante. Gracias por seguirnos. También pues les invito a compartir esta directa que es muy importante para nosotros ecuatorianos. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Por eso hemos preparado un reportaje especial en el cual le contamos cuáles han sido los casos de corrupción más sonados en la historia de nuestro país. Los ecuatorianos sienten que la corrupción en la política es generalizada, y así lo confirman estudios de varias universidades internacionales al ubicar a nuestro país en la cuarta nación que más tolera la corrupción en América Latina y el Caribe, solo superado por México, Paraguay y Perú. Pero la corrupción no es un hecho aislado, ni es de ahora. Nace con la fundación misma de la República. Pero no vayamos muy lejos y hablemos de los últimos 41 años, desde que Ecuador retornó a la democracia. La historia del manejo de la deuda externa de Ecuador contiene episodios polémicos sobre su negociación y beneficiarios. Uno de ellos fue el capítulo conocido como la sucretización de la deuda privada, decidida por el expresidente Osvaldo Hurtado a través del decreto ejecutivo 2085 del 23 de septiembre de 1983. En ese entonces, el Banco Central del Ecuador asumió la deuda externa privada, que en ese momento representaba el 25% del total de los pasivos externos del país, lo que generó elevados perjuicios al Estado, con un monto acumulado de más de 4.000 millones de dólares, según lo estableció la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público en 2008. Ante Dios y ante la patria, que jamás os traicionaré. Un año después, en el gobierno de León Febres Cordero, a través de la Junta Monetaria, expidió la regulación número 201/84 del 15 de octubre de 1984, por la cual se expidieron aún más ventajosas condiciones de pago de la deuda externa ya sucretizada, extendiendo los plazos de pago y beneficiando aún más a empresas privadas con dinero y decisiones gubernamentales. Así lo señaló el informe de la Comisión Auditora. En 1992, en la presidencia del arquitecto Sixto Durán Ballén, diputados de ese entonces denunciaron la existencia del tráfico de influencias en favor de una nieta del presidente, quien tramitó y recibió un préstamo de la Corporación Financiera Nacional por más de $800.000 en un tiempo récord, aun cuando la empresa ni siquiera estaba constituida legalmente. La Fiscalía reaccionó, pero de forma tardía, y solicitó la prisión preventiva, pero para ese entonces se supo que la nieta del presidente y sus suegros estaban ya en los Estados Unidos.
En 1996 gana la presidencia Abdalá Bucaram, quien tan solo duró 6 meses como mandatario, pues fueron insostenibles los escándalos en torno a su gobierno, su familia y millonarias fiestas. Un juicio por peculado por la compra de mochilas escolares le costó el exilio en Panamá por 20 años. Luego regresó a Ecuador y ahora él y sus hijos están siendo investigados por su vinculación en presuntos contratos irregulares con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sus distintos hospitales. Otra época gris en la historia del Ecuador que le costó la vida a muchos compatriotas y otros tuvieron que emigrar de forma desesperada es la del 8 de marzo de 1999. Un año después de ser electo, el presidente Yamil Maguad declara un feriado bancario. El feriado bancario fue el congelamiento de los ahorros de los ciudadanos por 24 horas. Los ahorristas no podían sacar su dinero de los bancos ni hacer ningún tipo de transacción. La medida buscaba desesperadamente evitar el retiro masivo de dinero de los bancos y proteger la estabilidad de la banca que estaba totalmente quebrada. Una vez anunciada la noticia de la dolarización, hubo movilizaciones del pueblo indígena y otros movimientos sociales. Además de un grupo de militares se levantó contra el gobierno de Maguad, sentenciado por el delito de peculado que se habría cometido durante el feriado bancario en 1999. En 2006, la Corte Nacional de Justicia dictó sobreseimiento para el expresidente Maguad, pero en 2011 su caso fue reabierto y en 2014 la Corte lo sentenció a 12 años de prisión, condena que en 2017 fue revisada por otro tribunal que la redujo a 8 años. Este proceso aún sigue siendo juzgado por la justicia ecuatoriana. En ese mismo año, entre febrero y mayo de 1999, el expresidente Fabián Alarcón estuvo recluido en la cárcel 4 de Quito. Él fue procesado por una presunta contratación ilegal de personal mientras fue titular del entonces Congreso Nacional. El Ecuador está sumido en la mayor crisis de su historia. En la presidencia de Gustavo Noboa, entre los años 2000 y 2003, también hubo vinculación con actos de corrupción. Por esta razón, y durante varias horas, compareció Gustavo Noboa Bejarano ante la ministra fiscal de ese entonces, Mariana Yepes, para esclarecer los términos de la renegociación de la deuda externa durante su gobierno y que investigaba la Fiscalía en base a la denuncia planteada por el expresidente León Febres Cordero. Gustavo Noboa manifestó desconocer sobre los honorarios que habrían recibido varios funcionarios y además también sobre la colaboración de los bonos a favor de los bancos. El número 3 y boom, boom, boom contra la corrupción. Boom, boom, boom contra la corrupción y con esto les vamos a cortar los dedos y las uñas a los corruptos. Llega el 2003 y con ello la presidencia de Lucio Gutiérrez, marcada también por escándalos de nepotismo y coimas. El Congreso de ese entonces investigaba 16 casos de corrupción supuestamente cometidos en la administración del presidente de la República, el coronel Lucio Gutiérrez. Las distintas denuncias involucraban al jefe de Estado, su familia y a funcionarios de su régimen. El expresidente Lucio Gutiérrez estuvo encarcelado varios meses, acusado por malversación de fondos del Seguro Social. Derrocado Lucio Gutiérrez, asume su binomio Alfredo Palacios, a quien 2 diputados también denunciaron ante la Fiscalía por corrupción por negociar contratos con la empresa de telefonía Andinatel. Caso que fue investigado por la justicia ecuatoriana y años más tarde, la Sala Tercera de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró el sobreseimiento definitivo para el exmandatario. En 2007, Rafael Correa se posesiona como presidente del Ecuador, cargo que mantendría por 10 años y tiempo en el cual se habría dado una larga lista de actos de corrupción, como los casos de Petroecuador, Singue, Petrochina, INA Papers, aportes ilegales a la campaña de Alianza País, etc. La Fiscalía identificó 90 procesos abiertos. Entre estos constan, por ejemplo, peculado, delincuencia organizada, cohecho, concusión, tráfico de influencias, lavado, falsificación de firmas, asociación ilícita y demás.
Jorge Glass está sentenciado y pagando su condena con 6 años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Pero ahí no termina el tema. Habría más actos de corrupción, así lo señalan las autoridades en el mencionado caso Sobornos 2012-2016, periodo del expresidente Correa. Se instauró una estructura delincuencial integrada por varios funcionarios públicos con roles determinados, designados estratégicamente y de forma secuencial en cargos como ministros, secretarios de Estado, gobernadores y asesores. A través de esta estructura ilícita, el movimiento Alianza País captó más de $7 millones que provenían de contratistas estatales, quienes durante el gobierno pasado construyeron carreteras, puentes, escuelas y más obra pública, y los usó para financiar sabatinas y campañas políticas, indica el fallo. Además, señala que los 20 procesados son culpables por el delito de cohecho. 18 recibieron sentencia de 8 años de cárcel. Entre ellos están el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass, que fueron declarados como autores inmediatos por instigación. Esta es una sentencia condenatoria en primera instancia y se está a la espera de la decisión final del caso. Pero el tema de la corrupción no es pasado, es presente, y en el régimen actual de Lenín Moreno parece que este mal se ha agudizado. Así lo demuestran los más de 140 casos que investiga la Fiscalía General del Estado. Peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, sobreprecio en kits alimenticios y en la compra de insumos médicos en plena emergencia sanitaria son algunos de ellos. Reparto también de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otras instituciones públicas a empresas fantasmas e incluso hasta asambleístas. Todo esto mientras el portal periodístico La Posta ha hecho fuertes declaraciones de su investigación denominada Arroz Moreno, una denuncia que se refiere a que hubo aportaciones de instituciones públicas para la campaña del sí en la consulta popular 2018, impulsada por el primer mandatario. En la campaña, presuntamente, se utilizaron $5 millones de dinero público, bajo la autorización de varios funcionarios públicos. Caso que está siendo investigado hasta el momento por la Fiscalía General del Estado. Pero estos son tan solo algunos casos. Ahora la ciudadanía quiere el resultado de las investigaciones y pide respuestas a la justicia ecuatoriana, pues a lo largo de la historia hay una palabra que siempre ha estado vigente: la corrupción. Una enfermedad que para muchos es crónica y que, al igual que el coronavirus, tampoco parece tener una vacuna para liberar de este mal a las instituciones del Estado ecuatoriano. Para RTU Noticias, María José Hidalgo. Bueno, pues esto ha sido un video con el cual hemos querido compartir muchos casos importantes en la historia del Ecuador que hablan de este tema que esta noche vamos a tratar, la corrupción. De verdad que tenemos mucho que compartir esta noche y especialmente quisiera invitar a nuestro escritor, no sin antes agradecer la presencia de los medios digitales que esta noche pues están en la presentación de este libro de nuestro compatriota ecuatoriano. Quisiera agradecer al analista político Marcel Merizalde de Touch TV desde la ciudad de Quito, Ecuador. También está desde Milano Jorge Lanche de Voces Migrantes, Lidia Pacheco de Milano Etno TV y, como no, también tenemos a Henry de América 24 News. Quisiera un poquito invitarles antes de iniciar y agradecerles porque ellos también están siendo parte de esta noche. Bienvenida Lidia, bienvenido gracias. Jorge y bienvenido Marcel. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias a ustedes. Estamos iniciando esta linda presentación de nuestro compatriota y pues como no, al transcurso de este encuentro, pues ustedes estarán también libres de poder preguntar al escritor alguna inquietud acerca de este libro. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues quisiera compartir con ustedes el escritor, el economista Carlos Pachito Alvarado. Él tiene sus estudios como economista, él es graduado en economía, él es máster en economía en desarrollo sostenible.
Ha sido participante de seminarios sobre política migratoria, derecho migratorio. Prácticamente su especialidad es la economía política y también el derecho laboral. Y como no, pues también uno de sus dones es la escritura. Así que hoy le invito al economista Carlos Pachito, que él pues podremos nosotros hablar de qué es lo que le ha motivado a hablar de un tema tan especial. Gracias. Bienvenido. Bueno, doy gracias a Dios en primer lugar por permitirnos estar compartiendo este panel, esta conversación en esta noche, estoy seguro con una cantidad inmensa de voluntades, de corazones que anhelan expresar de alguna manera su impotencia ante una situación, como lo dijo en el video la persona que estaba narrando, una enfermedad histórica que desgraciadamente ha tomado un cuerpo en la sociedad muy amplio. Bueno, la inspiración viene de lo alto. Creo que el libro es la secuencia de una serie de sufrimientos, de dolores, de frustraciones que he recogido a través de mi paso por mi país, por el Ecuador, y también viajando en algunos lugares. Este libro es un resultado de la impotencia, de la sed de justicia, del hambre interior que ha acompañado y acompaña hasta el día de hoy a generaciones que van pasando en el itinerario del transcurrir terreno de cada ser humano en esta tierra. La corrupción es un problema global, como todos los problemas globales que hoy deben discutirse urgentemente por las instituciones internacionales, como el cambio climático, como la violencia contra la mujer. Es un problema global como el hambre en la tierra. Cada 5 segundos un niño muere de hambre en la tierra. Es un problema global como el tráfico de armas, la guerra, los conflictos regionales que se preparan en oficinas privadas de determinados amos de la tierra, del mundo, de los derechos del hombre. La corrupción es un problema que cubre a todo el espacio global del planeta, por tanto debe ser tratado en esos ámbitos. Este libro pues se llama Ecuador, el reino de la corrupción, porque decía en una otra intervención que viene al caso ponerlo como un título especial, no por ser peyorativo contra el país. Yo quiero dejar bien claro que en ningún momento se quiere lesionar el nacionalismo o esa falsa interpretación que tienen ciertos señores solemnes que hablan de la patria y de el Estado soberano cuando no tienen absolutamente razón de hablar de esta manera. Ecuador, el reino de la corrupción, nace porque para que exista un reino tienen que haber algunas condiciones, como son la existencia de un monarca, de un rey, de un soberano absoluto, en donde su voluntad debe cumplirse en todos los espacios de la vida de una sociedad. En segundo lugar, debe existir el hecho de que ese poder absoluto está por encima de todas las justicias, de todas las leyes y de los procedimientos racionales de la convivencia. Y en tercer lugar, la sociedad o los subordinados de esa monarquía no tienen otra opción que obedecer y estar en cierta manera prisioneros en ese ámbito de gobierno absoluto. En Ecuador se cumplen estas tres condiciones. La corrupción es un reino, es un rey, es un soberano que ha sido engendrado en el alma, en el corazón del sistema y que está... Le corto un poquito, economista. Sí. Hay una parte de su libro donde dice Ecuador, el reino de la corrupción. Usted, en medio de sus escritos, que quisiera dar también a conocer a la gente que nos está siguiendo, que usted ha publicado otros libros también anterior a este, Coronavirus y el capitalismo, también está poesía y otros versos.
Pero algo que quisiera a profundizar es que usted comienza su libro con una elegía a la patria. Comienza con un poema tan hermoso de nuestro país que quisiera solamente compartir unas 2 estrofitas a nuestra gente. Cuando dice, anhela mi alma dialogar con la paz, contemplar en los campos de purpúreos faroles del jardín que sonríe ante el margen incierto, que el hombre amenazante vulnera con demencia. Ecuador, mi país, oasis del Pacífico, del mar tornasolado y tierra sempiterna, tu voz hablando en tus nevados, en las espesas selvas, atesoran cual sacro misterio la pureza creada desde el oculto cielo. Tus valles son sábanas que extienden la riqueza y guardan en su seno la pureza extinguida del tierno sacramento. Hoy contemplo tu belleza usurpada, tus muros de grandeza destruidos y el párpado del hombre agonizante, clamando su justicia a quien no le oye. Me encanta cómo usted inicia el libro y lógicamente después pues usted inicia a dar su visión acerca de la corrupción. Aquí dice, existen enfermedades terminales letales en el ser humano, unas como el SIDA, el cáncer o la diabetes. Pueden incluso ser tratadas y mejorar la vida de los que sufren. Sin embargo, la corrupción en el alma del hombre es un mal incurable e incapaz de aliviarse con paliativos casuales. La corrupción es una enfermedad mortal que no puede curarse y solo amerita acabar con ella, destruirla. Quisiera preguntarle, economista, sabiendo que no es de ninguna tendencia política, sabiendo que usted, su visión es simplemente el observar nuestro país y equilibrar lo que dice la Biblia, cómo es la justicia vista a nivel religioso y cómo está el mundo llevando la equivocación de honestidad y lógicamente se ha perdido esa confianza también en el ser humano en esta sociedad. Ecuador, el reino de la corrupción. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Quisiera preguntarle, economista, ¿qué siente usted de equilibrar, o sea, esa visión religiosa con la visión filosófica, digamos, de cómo se está llevando? Definitivamente, bueno, es evidente que la justicia es un fruto, es una hija del amor. El amor en el hombre hoy en día, hay un déficit de amor en el mundo. El amor ha sido consumido por una sociedad global que se ha globalizado de manera avasallante para construir imperios económicos, financieros, bursátiles, y que ha abandonado al hombre en la esencia misma de su humanidad. Yo creo que la corrupción en sí misma, hay unas definiciones en el libro, la corrupción en sí misma es un problema moral en el ser humano, es una degradación. El acto de corromperse es un acto de podrirse interiormente, perdonen la expresión, es el acto de podrirse, como una manzanita que se empieza a dañar y se empieza a poner de un color distinto, o una fruta cualquiera, que si no la cuidamos o si no extirpamos ese pedazo que está dañado, pues se va a continuar dañando el resto. La corrupción es fruto de todas las injusticias, es fruto de un sistema global llamado sistema capitalista de opresión, de destrucción de la naturaleza, de usurpación de los recursos, de explotación del hombre por el hombre, que conlleva al ser humano a crear una identidad de individualismo, de ambición, de especulación, lleva a cerrar el corazón a la generosidad y a convertir al ser humano en una mercancía que debe venderse a cualquier precio. Creo que Dios tiene una oportunidad para el ser humano en este tiempo y en todos los tiempos, para que el hombre vuelva en sí, entienda la grandeza de su potencial y empiece a construir la justicia a partir de los valores universales que han sido ya expuestos. La paz, la justicia, el amor entre los seres humanos.
La grandeza del hombre es interpretada o debe ser interpretada por el caudal de valores espirituales que hay en él. En ninguna parte del mundo la corrupción ha podido ser combatida con seminarios o con cambios de sistemas o con manifestaciones violentas o con agresiones y blasfemias. Yo creo que el amor definitivamente, y llamo yo a mis compatriotas, a la sociedad, a apelar a esas armas poderosas para protestar contra este maleficio que corroe cada día las instancias de nuestro país. Estoy completamente seguro de que hay millones de seres humanos en la Tierra y los 17,5 millones de ecuatorianos que anhelan un país distinto, una nueva sociedad. Pero quiero decirles que para que esa consecuencia ocurra, tiene que haber un nuevo hombre, un hombre cambiado, transformado en su interior, un hombre capaz de construir los valores comunes, los valores que no representan un interés corporativo específico, que representan el bienestar colectivo de la sociedad, el respeto, la dignidad del ser humano es lo que se juega en medio de nuestra lucha. Y este librito precisamente habla sobre eso. Yo estoy dispuesto bueno, de ya lo he puesto en una plataforma gratuita para que lo puedan leer todos los compatriotas. El libro es un modesto esfuerzo para contribuir y levantarnos con una voz muy condenatoria contra la corrupción, no contra el ser humano. Yo no busco la muerte de nadie en absoluto. Yo no busco la venganza ni... Así es, pienso sí, que una de las cosas importantes, le corto un poquito, es que en medio de lo que usted escribe, sí que da a conocer lo que han hecho algunos gobernantes de nuestro país, las consecuencias que hemos tenido a lo largo de estos años. Y lógicamente, algo que usted a través de esta lectura, pues, termina con esta motivación de que nosotros somos los que iniciamos el cambio, y pienso que una de las medicinas para esta enfermedad es comenzar por el cambio interno, ¿no? O sea, tener esa certeza de que podemos ser más honestos, más justos, porque a lo largo de este libro, pues usted se inclina mucho a la justicia y tratar eso, pues, de luchar juntos, unidos, ¿no? Hay una parte donde usted habla mucho acerca del capitalismo ecuatoriano. Dice, sí, en la civilización del capitalismo salvaje, el derecho de propiedad es más importante que el derecho a la vida. Este capítulo es muy importante de resaltarlo, economista. Sí, nosotros vivimos un orden actual que tiene ya 200 años de historia, desde el inicio de la Revolución Industrial a fines del siglo XVIII. Vivimos nosotros, toda la humanidad, los 7.400 millones de habitantes, un orden actual que es un orden injusto, inhumano. Este orden se identifica por una forma de producir, de vender, de distribuir los recursos de manera especulativa, de manera injusta, desigual, y se llama el sistema capitalista. En verdad, el Ecuador es un microsistema del capitalismo global, y en nuestro país este sistema se ha desarrollado de una manera feroz a través de las diferentes organizaciones e instituciones que se han creado en la historia, como es el gobierno, la Corte de Justicia, los parlamentos, los jueces, las instituciones armadas que deben defender la soberanía, la seguridad del país, y la misma sociedad, el sistema religioso. Todos estos componentes estructurales de la sociedad han sido afectados de una u otra manera por este mal terrible que es la degradación, la corrupción moral. El capitalismo es un sistema muy fuerte, el único sistema que hoy impera en el mundo y que ha logrado mantenerse
precisamente gracias a la violencia estructural que se ejerce a partir de la organización de las instituciones globales. El capitalismo se asienta sobre cuatro elementos o cuatro fundamentos, que es primero la propiedad privada sobre los medios de producción. Hoy en día existe el 1% de la población mundial tiene cerca del 56% de la riqueza global, el 1%. Estamos hablando de escasamente 70 millones de personas, de los 7.500 millones que habitamos sobre la faz de la Tierra. El segundo fundamento del capitalismo es la especulación de todos los bienes y servicios que necesita el ser humano, la especulación con los precios de las materias primas, la especulación con la información, con la verdad, la especulación en contra de los derechos del hombre, en la justicia, en la jurisprudencia, en la creación de los derechos y las leyes. El tercer fundamento es la acumulación de los recursos en pocas manos. Si nosotros nos damos cuenta de lo que acabo de decir, la concentración de riqueza de manera terrible, es que esto ya no tiene explicación. En el mundo hay 3.000 millones de personas que viven con menos de $2 diarios y hay 850 millones de personas que no comen. Y cada día se tiran a la basura, cada segundo se tira a la basura 41 toneladas de alimento en el proceso de producción debidamente. Esto es el capitalismo. El cuarto fundamento es la violencia estructural. Es necesario que exista violencia, que existan guerras, conflictos, para paliar las crisis económicas creadas dentro del mismo sistema capitalista. La palabra de Dios nos enseña que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y como tal tiene unos valores primigenios, naturales, que lamentablemente el afán, la ambición de poder, de riqueza, de mayores beneficios, ha hecho que el hombre pierda o hasta cierto punto asesine esos valores y ha engendrado un nuevo hombre conforme a la semejanza del mercado. El mercado es el Dios y la religión que hoy en día oprime y santifica todos los actos de la barbarie. Yo quiero decirle que en Ecuador este sistema global se aplica en Ecuador como un microestado, un estado que es subsidiario del sistema global capitalista. Y quienes defienden y prácticamente son los gestores y los que están gobernando este sistema son príncipes y señores feudales, que yo lo digo en el libro, amos del país, varones de las peores injusticias, y que hoy deambulan en actos solemnes y en periódicos y en canales de televisión y son candidatos a todas las dignidades y se presentan como mesías salvadores del país. Estos señores necesariamente tienen que rendir cuenta a la justicia humana, a la justicia social, que no está creada en el país, que debe crearse, pero pues sobre todo estos señores tienen que rendirle cuenta a la justicia de Dios un día, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es necesario que nos demos cuenta y entremos en un proceso de reconversión de nuestra conciencia, de sensibilidad, de despertar urgente para entender de que detrás de cada acto mínimo o grande de corrupción, de inmoralidad pública y privada, existen miles y cientos de miles y millones de seres humanos que van perdiendo la vida, que pierden la esperanza y las posibilidades de tener un espacio digno para vivir, de niños que no tienen escuelas ni libros, de jóvenes que no tienen empleo, ni sueños, ni estudios, entregados a el mal terrible de la droga, a los vicios más degradantes, de madres que tienen que vender su dignidad para alimentar a sus niños, de ancianos que mueren gradualmente abandonados porque no tienen un seguro en que respaldarse. En Ecuador existen aproximadamente 1.400.000 ancianos mayores de 65 años
Ahora, hoy les han inventado un nombre nuevo, adultos mayores. Adultos Yo no mayores. no estoy de acuerdo con ese concepto, porque Así son es. conceptos que se adhieren a la nomenclatura de la indiferencia y del desprecio por el anciano. El anciano es una palabra de respeto. Yo digo a mi madre viejecita, el viejecito, el anciano, el abuelito. Es un término que merece un poco más de solemnidad, de conmiseración, de misericordia. Un adulto Así mayor es cualquiera, es un niño de 10 años es un adulto mayor. Usted hable con un niño y sabe más que usted. Entonces esos términos yo los rechazo, no estoy de acuerdo. Los ancianos de nuestro país carecen de la posibilidad de estar protegidos por la seguridad social. La Constitución de la República, ese es otro episodio que también está narrado en el libro, habla del orden constitucional, una palabra bellísima para los varones de la Cámara. Economista, tengo una consulta, tengo, digamos, una intervención de parte de Marcel Merizalde de Tosh TV, y también él es analista político. Va a hacerle una pregunta. Sí. Muchísimas gracias, Mónica, y por supuesto saludos y felicitaciones al autor, a Carlos Pachito Alvarado, un escritor que pues me ha sorprendido. He revisado su libro con muchísima atención y preguntarle lo siguiente, Carlos. Usted en su libro establece una triada, ¿no? Una triada de conceptos: la traición, la injusticia y el engaño al pueblo como ese movilizador de la corrupción. ¿Cómo llegamos a esa conclusión, Carlos? La corrupción moral, pública, privada, espiritual, institucional, tiene un origen en la negación del ser, la negación del ser humano. O sea que hoy el ser humano es un recurso. Es un recurso que puede ser vendido y negociado y traficado por las instituciones y por los gobiernos y por los medios de comunicación. Es un recurso como cualquier recurso, como una computadora o como una lavadora o un vehículo. Es el recurso humano, es decir, es una mercancía que puede vender. En virtud de eso se desvaloriza el valor del hombre. Al desvalorizarse el valor del hombre, del ser humano, se crea un espacio muy profundo de alienación y de injusticia que procrea todo tipo de barbaridades, de rompimiento de la equidad en la vida social. Es por eso que hemos utilizado estos términos de la justicia, la desintegración, de la corrupción como origen de estos problemas. En cierta manera es una concatenación, es un eslabón que recorre todo el laberinto social, económico, político del ser humano hasta depositarlo en un estado de degradación como es el que vive actualmente la sociedad ecuatoriana. Lamentablemente, infelizmente, hasta hoy podemos advertir que es muy poco lo que se hace y son pocas las voluntades que se levantan en contra de este maleficio. Indudablemente, porque con tristeza debo decir, el Ecuador ha avanzado a unos grados de violencia interna muy fuertes, y lo que ocurre en el país es muy peligroso. Estamos a punto de convertirnos en un estado fallido, en un estado que no tiene control en sus instituciones, en un estado en donde ni el mismo ejército puede controlar el mal, la seguridad, la integridad de los ciudadanos y brindarles a cada uno y a todos la posibilidad de construir un país homogéneo, justo, que busque el bien común. Los estados fallidos como Colombia en los años 80 y 90, desgraciadamente, con mucha tristeza hay que recordar estas cosas, entregada en manos del tráfico de drogas, con cerca de 300.000 muertos hasta hoy. Hace poco salió un reporte. El gobierno no podía controlar la situación. Esos son estados fallidos. México, que tiene que sentarse a negociar con los carteles,
para liberar o no a determinados actores del tráfico de droga y del crimen organizado. Brasil, la población brasileña, que en un estado de desesperación por la corrupción, entregó el poder en manos de autoridades que hoy son verdaderos ajusticiadores de su pueblo e ignoran la gravedad del dolor, del sufrimiento de los brasileños. Entonces, en Bielorrusia, miren lo que hemos expectado hace un mes o un mes y medio, las manifestaciones del pueblo queriendo un poco de libertad y de justicia, reprimido. Todos estos casos pueden ser tranquilamente el caso de Ecuador, y Ecuador puede convertirse en un estado de esa naturaleza. Sí. Carlos, si me permite repreguntarle en este sentido, quisiera ponerme un poquito cínico, ¿no? Recordando pues a los viejos autores de la teoría política, ¿no? Y ponerse un poco más cínico. A ver, usted dice que en su libro, decía yo, me gustó esa triada de conceptos, ¿no? Traición, injusticia y engaño al pueblo. De ello me voy a tomar el tema de la traición. Usted bien lo sabe, usted es un hombre de letras, de libros, que la traición es el gran movilizador de la política a lo largo de la historia humana. Cuando recién el ser humano apareció, ¿no es cierto?, en las llanuras, en los valles, en las planicies del África, un grupo de personas tuvo que traicionar a otra para ir expandiéndose el ser humano. Lo que le quiero decir es esto, Carlos. Desde su visión, ¿cómo es posible que nosotros podamos frenar algo que está en el ADN humano, que es la traición? ¿Cómo frenamos la corrupción si tenemos como gran origen de la corrupción, especialmente en el Ecuador, la traición humana? Sí, es importante lo que usted pregunta, y yo creo que cada uno de nosotros podemos hacernos el mismo cuestionamiento cada día acerca de nuestra conducta frente al mundo que nos rodea. El hombre, el ser humano, nace con unos valores congénitos, con unos valores impuestos desde antes de nacer. El hombre es imagen de Dios, ha sido creado por Dios. Yo soy un hombre creyente y tengo que defender este valor. El hombre, el ser humano, ha sido creado por Dios, tiene los valores de la paz, de la justicia, nace con los valores del amor, del respeto, de la dignidad y del respeto a la dignidad de los demás, del pudor. Esos valores no se aprenden en la universidad, ni en la escuela, ni en la televisión. Son valores impresos que debemos de cuidarles, de que no se evaporen de nuestra alma. Y había dicho al principio que es necesario involucionar, entrar en nuestro ser, cada uno de los ecuatorianos, entrar en nuestro interior y concebir la idea, la utopía para los amos del país. Esto es una utopía. Lo que yo pienso, mi libro es una idea, un idealismo, una utopía imposible de cumplir. Pero yo sí creo, yo tengo la confianza, la certidumbre de que es posible cambiar al país desde un punto de vista humano, cristiano, espiritual. Debemos de entender que podemos regresar a nuestro origen, es decir, semejanzas de Dios, y a partir de allí nosotros podemos cada uno y en común, en una visión común y unitaria, transformar nuestro ser para cambiar la sociedad. En el final, en la conclusión del libro, yo llamo a los ecuatorianos a no poner su mirada en hombres, en símbolos, porque uno de los errores históricos de nosotros ha sido de crearnos símbolos y esperar que estos símbolos, es decir, estos caudillos políticos, resuelvan nuestros problemas, resuelvan toda la secuencia de situaciones adversas que han sido creadas y que nosotros hemos sido parte de esa creación. Cuando el verdadero aporte mayoritario está en la sociedad, en un pueblo liberado de esa alienación del consumismo, de la publicidad, de esa alienación tecnológica que hoy destruye los valores del hombre. Es necesario que la sociedad despierte, que el mundo actual involucione, entre en su interior, en todas las filosofías, en todas las religiones, en todas las formas de pensar, y entendamos que hay valores universales que nos acompañan. Esto es la búsqueda de la verdad, la construcción de la justicia y el nacimiento de la paz, el respeto por nuestros semejantes,
Yo creo que a partir de esos valores nosotros podemos construir un nuevo modelo, una nueva estructura social para poder entender al otro, para poder mirar, como decía Jean-Paul Sartre, el hombre se ha convertido en enemigo del otro. Debemos de velar nuestros ojos y entender al semejante, porque tiene las mismas necesidades que nosotros. Tiene hambre, tiene sed, tiene deseos de ser comprendido y tiene la necesidad de levantarse cada día ante una nueva esperanza. A nosotros, lamentablemente, el sistema político y económico nos ha domesticado. Hay una domesticación de la conciencia de la sociedad. Y hoy en día hay personas que hablan, yo lo digo en este libro, que hablan de una manera indiferente. Hay términos que dicen, y lo voy a contar y lo voy a decir aquí, muchas personas que manifiestan, bueno, él roba pero hace obras. Y otros dicen, bueno, todos roban, así que me da igual. Otros manifiestan, miren que si yo no trabajo no como, así que a mí no me interesa quién gobierne. Entonces, esa indiferencia social hasta los problemas que no solamente incumben a esta generación, sino a las generaciones que se levantarán después, ha hecho que este mal, esta enfermedad, se multiplique, se engrandezca y hoy tome cuerpo, una posición de dominio absoluto sobre el país. Pero la misma sociedad organizada es la que puede transformar a partir de la recuperación de sus valores. Justamente, Carlos, y en este punto quisiera anudarnos su primer concepto que estamos tratando en este momento, que es de la traición, con el segundo, que es de la injusticia. Ahora, las sociedades como la ecuatoriana han establecido una serie de entes de control en contra de la corrupción. Y tenemos, por ejemplo, la Contraloría General del Estado, ¿no? Y tenemos también comisiones de investigación de corrupción. ¿Qué le parece a usted la existencia de estas comisiones en el contexto de justicia e injusticia para los ecuatorianos respecto a la corrupción? La Contraloría General del Estado, como dice el concepto contralor, es el que controla los actos públicos y privados que tienen que ver con los recursos del Estado. En otras palabras, es el contador del país, el que lleva las cuentas del país, el que sabe en qué se gastan el erario nacional. Lamentablemente todas las instituciones, el cuerpo estructural del país, cuando yo digo esto del cuerpo estructural, quiero decir instituciones del Estado, órganos de seguridad, la misma familia, que es el componente básico de la sociedad, el sistema religioso, todos han sido, la cultura, todo eso forma la estructura del país, han sido afectados por este maleficio, por esta situación terrible que vive nuestra patria. ¿Cuál es el papel del funcionario público, en este caso la Contraloría del Estado? Yo apelo a que el presidente que sea electo el próximo 11 de abril, cualquiera de los candidatos, de los dos candidatos que hay, yo apelo a que se creen urgentemente, se reivindique la función del control social, es decir, que la sociedad, el demos, porque se habla de democracia, pero la democracia capitalista es un fetiche para el hombre, no existe. El demos, la sociedad ecuatoriana, la sociedad civil, ejerza un control directo sobre la Contraloría, sobre las Cortes de Justicia, sobre el Banco Central, sobre las instituciones encargadas de velar por la seguridad, sobre la educación, es decir, en todos los confines, en el deporte, en la cultura, hay representación social de supervigilancia y de sanción y de escrutinio permanente de los actos públicos. Esto no existe en el país. En la medida que no existe, se construye y se procrean los abismos infernales que hoy hacen del Ecuador el tercero o cuarto país en América Latina de los más corruptos y que deja al 43% de la población, acercándonos al 45% en los estratos de pobreza.
dejando en el abandono cerca de 4,5 millones de niños que tiene el Ecuador. El Ecuador tiene el segundo lugar en América Latina de desnutrición infantil. 4 de cada 10 niños ecuatorianos tienen desnutrición, o sea, no consumen los suficientes alimentos y las 2.300 calorías necesarias para mantener el funcionamiento de su organismo y el desarrollo de sus capacidades. Todo esto lo crea la corrupción. Gracias economista, gracias Muchas gracias. Marcel. Vamos a dar también paso a nuestro compañero de esta noche, Jorge Lanche, de Voces Migrantes también. Gracias, Marcel. Te dejamos en la salita virtual. Hola, Jorge, bienvenido. No te escucho. Sí, hola Mónica, hola Carlos Pachito, buenas noches. Muchísimas gracias Mónica por esta invitación al canal Voces Migrantes. Muchísimas gracias a ti por esta cordial invitación de Visión Latina, un medio importante que está llevando varios programas, varias iniciativas para todos los latinoamericanos. Felicitaciones, querida Mónica. Y también aprovecho para felicitarlo una vez más públicamente a Carlos Pachito por tan importante obra para dejar remembrancia en toda la historia de los ecuatorianos, lo que hemos vivido todos estos años de este magnífico libro, Ecuador, el reino de la corrupción. Esto ya viene de tantísimos gobiernos anteriores, de tantos gobiernos que prácticamente han cometido actos de corrupción y que le han hecho un daño muy profundo a la sociedad ecuatoriana. Estimado Carlos Pachito, tú en la página 4041 haces una dedicatoria al gobierno de Rafael Correa, al gobierno de la Revolución Ciudadana, en la cual tú te manifiestas que Rafael Correa se enfrentó a los banqueros, se enfrentó a la banca, y él se enfrenta, digamos, a los más ricos del Ecuador, a cobrarles impuestos. Y con esos impuestos, pues el gobierno de la Revolución Ciudadana, el gobierno de Rafael Correa, generó tanto dinero para poder hacer tanta obra para el beneficio de todo el colectivo ecuatoriano. Carlos Pachito, mencionas en la página 4041, pues le das unas páginas, dedicas al gobierno de Rafael Correa, y ahí pues hablas tú también de que en ese gobierno se generó muchísima obra, como escuelas, como digamos también en el sector de la salud, universidades y tantas obras que ¿nos podrías comentar acerca de esas páginas en la cual dedicas a Rafael Correa? Muchas gracias, Jorge. Recibe también un cordial saludo de mi parte. Un principio el principio humano nos lleva a reconocer la justicia, y es necesario reconocer que el expresidente Rafael Correa, en cierta forma, su gobierno tuvo una identidad muy profunda con los sectores sociales y con la humanización de la gestión pública. Desgraciadamente, como todos los gobiernos y todas las instituciones, también no estuvo ausente de ser afectado por la corrupción. Y la evidencia es esa, y hay colaboradores del expresidente Correa y el mismo expresidente Correa que han sido sancionados, porque dice el refrán que el que guarda silencio, el que omite, el que calla, está de acuerdo, otorga. Pero yo debo reconocer, y lo reconozco en el libro, voy a leer unas dos renglones de lo que dice en la página 41.
Dice el gobierno del presidente Rafael Correa tuvo una mayor tributación para los poderes económicos históricamente evasores de impuestos, la eliminación de los clanes políticos perpetuos en el país, el rompimiento con los organismos internacionales financieros, la apertura a la inversión china, una alianza con los gobiernos de la izquierda latinoamericana. En esos días, Chávez, Evo Morales, Tabaré Vázquez, Kirchner, Lugo, engendrando una nueva concepción de gobiernos y de relaciones con la sociedad. Esto lo he puesto porque era la realidad de lo que pasaba en ese momento histórico para el continente latinoamericano. Una alianza con una visión nueva de gobernar, una manifestación profunda, una identidad mucho más cercana con la sociedad. También yo debo resaltar que el autoritarismo y el absolutismo en la toma de determinadas decisiones marcaron la personalidad del presidente Rafael Correa. No podemos negar la gran cantidad de trabajo que se hizo. Esos grandes hospitales que hoy tiene el Ecuador fueron gestión del gobierno del expresidente. Las carreteras, los espacios y escuelas, grandes escuelas, tanto urbanas como rurales. Todo esto se debió, el cortar ese, al menos en el tiempo, los últimos 4 años de ese gobierno, se cortó en gran medida ese cordón umbilical de dependencia entre el Fondo Monetario Internacional y los organismos institucionales internacionales de crédito con el Ecuador. Hoy en día se ha vuelto a esa amnesia y a ese orden nocivo, destructor de las sociedades, como es la relación, la dependencia financiera internacional, que no es otra cosa, que no da sino el resultado de mayor pauperización de las clases sociales más débiles e indefensas. Yo estoy en desacuerdo completamente con esa dirección, esa dominación desde afuera hacia adentro, a través del crédito internacional. Como te decía hace unos días, cada vez que una misión del Fondo Monetario Internacional visita cualquier país sin desarrollo, lleva una carta de intención, es decir, una cantidad de procedimientos y normas que deben ser obedecidas por los estados, los gobiernos. Y generalmente en el 99% coinciden con privatizaciones, disminución de los gastos en educación, en salud, ausencia de austeridad en el gasto. Yo no conozco nunca en ninguna parte de la historia de las cartas de intención del fondo que el Fondo Monetario Internacional haya puesto una cláusula que diga vamos a prestarle al Estado ecuatoriano X cantidad de dinero, pero queremos que la población salga de la pobreza. Queremos que la justicia sea socializada. Queremos cambiar el sistema de enriquecimiento de un grupo minoritario de la sociedad ecuatoriana y que la riqueza se distribuya equitativamente. Nunca se ha puesto esas cláusulas. Carlos, Carlos, una pregunta más que tengo. Este gobierno actual se ha endeudado más del doble, más el doble del gobierno anterior o casi el triple. Se ha endeudado tantísimo, tanto, pero no hay obras. A tu punto de vista, el nuevo gobierno, quien sea el nuevo gobierno, pues tendrá que fiscalizar esto, pues, porque haberse endeudado tanto, porque al final estamos todos los ecuatorianos. Somos todos ecuatorianos parte de este endeudamiento que tiene ahora mismo el Ecuador, habernos endeudado tanto y sin obras. ¿Qué nos puedes decir a esto al respecto, Carlos? La deuda externa de cada país, en el caso nuestro, la deuda ecuatoriana hoy es de 63.000 millones de dólares. Es decir, más o menos el 60%, 65% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Nuestro país es un país excesivamente endeudado. En los últimos 4 años, 5 años, del 2015 al 2021,
la deuda ecuatoriana se ha casi duplicado. En 2015 era de 35.000 millones de dólares y a diciembre del 2020 la deuda ecuatoriana tiene los parámetros que acabo de mencionar, 63.000 millones de dólares. La pregunta que yo me hago es dónde está, en qué sirvió, a quiénes benefició ese dinero. Bueno, hay una respuesta lógica. Generalmente la deuda, cuando nos endeudamos, generalmente la deuda es para pagar la misma deuda o los pagos atrasados de la misma deuda. Es decir, una parte importante, significativa de la deuda va a pagar, a cubrir las amortizaciones que están pendientes. Carlos, sí. una pregunta más. También tú en tu libro mencionas de que la corrupción no está solo en el sector público. Está en el sector privado sobre todo, porque de ahí se cometen actos de corrupción también del sector privado y esos cometimientos, digamos, de actos de corrupción son gravísimos, que van a afectar a toda la sociedad ecuatoriana del sector privado, como el sector público también. Sí, finalizo con la parte última. Estos actos de corrupción, indudablemente, de endeudar al país de manera irresponsable, deben ser fiscalizados y penalizados de manera severa, porque esto trae como consecuencia ya directamente mayor empobrecimiento para la sociedad, mayor frustración y una degradación cada día más en los niveles de supervivencia de cada uno de los ecuatorianos. Mayor deuda significa mayor degradación de la supervivencia. En lo que atañe a la pregunta que me haces ahora, Jorge, es indudable. Nosotros vivimos una época en la cual todo gira alrededor del dinero. El dinero es el Dios de este mundo, es el fetiche que se ha creado el sistema para engañar la conciencia del hombre y para convertir el sistema, el orden actual mundial, en un orden acumulativo de beneficios, de utilidades. El dinero ha sido la parte principal importantísima en lo que tiene que ver a la función del sector privado de nuestro país. Cuando un empresario, la acumulación de dinero, cuando un empresario evade impuestos, este es un acto de corrupción gravísimo porque perjudica a millones de personas, millones de personas que están esperando que con ese dinero de impuestos que paga el sector privado, pues se genere una cantidad necesaria, indispensable de obras, de ayudas, de subsidios en medicinas, en alimentos directos para la supervivencia de la población. El sector privado en el Ecuador es manejado por 250 grupos económicos. 250 grupos económicos que se simplifican en 50 grupos. Son los que manejan la economía del país. En el año 2018, el sector privado generó ventas por 65.000 millones de dólares. El Producto Interno Bruto en esos días era como de 95.000 o 98.000 millones de dólares. Hablo en 2018. Es decir, que la concentración de la riqueza en el país era abismal. Más de la mitad del dinero de la producción estaba en manos de 250 familias, grupos económicos. Esto es aberrante. Y luego los impuestos que pagaron en ese tiempo, en ese año, fueron de 1.200 millones de dólares aproximadamente de las utilidades brutas. No hablo de utilidades líquidas, utilidades brutas. Es decir, cerca del 2% de toda la producción que tuvieron. Esto es indudablemente un puñal, es un surco de sangriento que se abre en la sociedad porque genera la cantidad de frustración y de negación de la humanidad del ciudadano, porque esto genera el rompimiento de la sociedad cuando pasan estas cosas. El sector privado en nuestro país es corresponsable de la actual situación que vive el país. Nunca se le ha exigido al sector privado, por ejemplo,
una inversión en tecnología, que las empresas se avancen en tecnología, que compren o desarrollen tecnología. Nunca se les ha exigido al sector privado que cumplan su responsabilidad social. Hoy en día un empleado puede ser despedido con 15 años de trabajo y no le dan un centavo por la bendita ley humanitaria que existe. Y esto se hizo o se hace con la presión indudablemente del sector privado y sus representantes dentro de los organismos del Estado, en las cortes de justicia, en la legislatura, en la Asamblea Nacional. Hay representantes directos del sector privado que de alguna manera benefician la aprobación de estas leyes inhumanas. El sector privado en el país, desgraciadamente, infelizmente, tenemos que decirlo así, no ha contribuido para el desarrollo armonioso, justo, de un orden en el cual los ciudadanos sean los primeros beneficiados, en donde el hombre obtenga el beneficio de la producción que realiza a través de 10, 15, 20, 30 años que deja su vida en una empresa. Los beneficios económicos de la producción han ido durante los últimos, yo diría, los últimos 100 años a parar directamente a manos de los... No han habido beneficios sociales, han ido a parar directamente a las manos de un puñado de familias ecuatorianas. Y esos dineros han sido transferidos al exterior porque ni siquiera son reinvertidos en el país. Yo llamo al futuro gobierno a que se recicle la inversión, es decir, que la inversión no tenga que irse a buscar al Fondo Monetario Internacional, sino que se repatrien los capitales que están fuera a través de decretos, de leyes que deben de ser impuestas de manera urgente en la Asamblea Nacional. Repatriar todos los capitales porque el país vive un momento de urgencia económica, urgencia humanitaria, urgencia moral. El país se demanda una reconversión de su estructura y a eso apelamos. Y por eso estamos aquí defendiendo estas ideas y conversando para construir precisamente esto que nosotros llamamos una utopía posible. Es decir, Así es, economista. la Pensamos búsqueda que de si un todos nos unimos con este pensamiento muy positivo, grande aporte que está dando usted, economista, esta noche. Grande aporte. Nosotros pudiéramos seguir con el tiempo, pero tenemos en espera otra compañera de esta noche, una colega que también quiere hacerle unas preguntas. Gracias, Jorge. Gracias por acompañarnos. No te vayas, nos esperas en la salita virtual. Y así que voy a llamar a Lidia Pacheco de Milano Etno TV, que ella pues también ha sido parte de esta presentación de su libro, economista. Muy buenas noches, Mónica. Ante todo, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este espacio que brindas a la comunidad latina, un espacio muy importante. Y también pues quería felicitar al escritor Carlos Pachito por este libro, porque en estos tiempos escribir un libro de este tema es algo, se torna ya algo heroico, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde se tiende a silenciar todo esto. Y bueno, tengo una pregunta directa al escritor. Vamos a la parte primera del libro donde se habla de definición de la corrupción. Hay una frase de Honoré de Balzac que dice, detrás de cada gran fortuna hay un delito. Quisiera saber el por qué usted puso esta frase en su libro y si usted cree puntualmente que por fuerza detrás de una gran fortuna haya un gran delito o un delito. Sí, muchas gracias, Lidia, que deseo saludar a usted y a través de usted a todas las mujeres valientes, esforzadas, que contribuyen con sus sueños, con su sacrificio, a construir un mundo más justo, más digno para el ser humano. Hay una premisa que yo siempre la guardo en mi corazón, y yo me pregunto si la riqueza, el enriquecerse, la riqueza, de por sí enriquecerse hoy en día es un acto, es un crimen. Para mí, a mi criterio, enriquecerse hoy es un crimen, porque indudablemente en la medida que yo me enriquezco y acumulo y acumulo y acumulo, yo hablo de los ricos que tienen 20, 30 millones, 100 millones de dólares.
En la medida que acumulo, yo despojo a otros, despojo a miles, a millones de seres humanos que van quedando al margen de la posibilidad de existir. Es decir, despojo de la existencia a otros tantos semejantes a mí, con mis mismas necesidades. Enriquecerse hoy es un delito, es un crimen. Nadie debería de mirar en esa visión. Vivir con lo dignamente necesario, porque vivimos un tiempo en el cual los recursos se acaban y el planeta sufre dolores de muerte. Honoré Balzac dice en uno de sus escritos, a mí me gusta mucho leer estos escritores antiguos y filósofos, detrás de cada gran fortuna existe un delito, es verdad. Si las condiciones o las cualidades para tener riqueza y ser hombre de éxito o mujer de éxito y alcanzar la fama y la fortuna y la buena posición en la sociedad fueran el trabajo honesto, la integridad, la honradez, la honestidad en toda la extensión de sus palabras, si esas condiciones o esas cualidades representaran o fueran necesarias para enriquecerse, entonces yo creo que el 90% de la humanidad sería rico. Al menos en nuestro país, el 90% de ecuatorianos serían ricos, porque la mayoría de ecuatorianos son honestos, son capaces, íntegros, son hombres que buscan la justicia, hombres y mujeres, son creadores de sueños, son jóvenes que miran el horizonte con esperanza, que no quieren transigir sus valores. Si esas cualidades acompañarían el éxito de los hombres, entonces todos los ecuatorianos serían ricos, pero desgraciadamente no es la regla. Para ser rico en nuestro país se necesita ser ambicioso, especulador, evadir impuestos. Se necesita cubrir de surcos de sangre muchas veces las empresas. Yo en el libro, ojalá lo pueda leer usted completamente, hay una parte que habla del señor Noboa, y yo digo con mucho dolor que si la tierra pudiera hablar, la tierra pudiera expresarse y tener un lenguaje sublime, pudiera contar todos los crímenes que se han cometido en las haciendas, que por kilómetros y kilómetros están sembradas de bananos, con las manos infantiles de los niños, de las familias, aprisionadas por el miedo, la necesidad y la urgente premisa de sobrevivir. Esto es doloroso, pero las grandes riquezas y fortunas en el país se siguen construyendo, derramando el dolor, la vida de los ecuatorianos, y esto causa impotencia, esto causa dolor. Esto nos llama a elevar una oración que llegue a todos los cielos y que sea escuchada por Dios. Esto nos llama a unir nuestras fuerzas, nuestras voluntades, para construir ese sueño que hoy en día estamos tratando de hilvanarlo con pequeños apuntes e ideas. Y yo le agradezco por su pregunta y por yo estoy seguro, su convicción de mujer valiente, honesta, íntegra, para que sigamos en ese mismo caudal, en ese surco, en ese nuevo viento que se abre, no importa las amenazas. Nosotros creo que tenemos una cobertura, un escudo, que son ángeles que nos ayudan, y vamos a luchar con la verdad, con la justicia, buscando la paz de manera pacífica en absoluto. La violencia no tiene cabida en ningún espacio de conquistas sociales, de conquistas humanas. No tiene cabida en la construcción del nuevo hombre. No, la violencia no tiene cabida porque es precisamente el argumento que usan los amos del mundo para dominar al hombre. Esa es mi respuesta. Muchas gracias por su respuesta. Quisiera saber su punto de vista de acuerdo a la parte social. Hablemos de sociedad, ya que usted mencionaba la honradez y valores fundamentales para la sociedad actual, pero siendo conscientes y siendo honestos con nosotros mismos, tenemos que evidenciar que dichos valores en este momento, en la actualidad, no están bien cimentados en nuestra sociedad. Entonces yo creo que también hay una parte muy importante que no es solo de los actores políticos, sino de nosotros como ciudadanos. Se escuchan frases como, por ejemplo, si el presidente roba, ¿por qué yo no? Frases así, ¿no? Que dejan mucho que desear en cuanto a la postura del ser humano en este momento
y la responsabilidad que tenemos que tener de la patria y más que todo de los descendientes, de las personas que estamos criando, ¿no? Una sociedad que está retrocediendo. Entonces yo creo y quisiera saber su punto de vista de acuerdo a la sociedad. ¿Cuántos somos importantes para generar este cambio? Nuestro cambio primero interno. ¿O qué opina usted? Creo que hemos perdido la señal. Creo que hemos perdido la señal, querida Mónica. A ver, Lidia, esperemos un momentito, porque justamente está la imagen del economista bloqueada. Se ha frizado. Cabe destacar, Mónica, que está el economista está dándonos una cátedra de todas estas cosas importantes sobre la política, un libro excelente que todos debemos de leer. Así es, mira, algo que quería compartir, según Transparencia Internacional sobre actualmente la gestión de la pandemia, a grande título dice: la corrupción mata. La corrupción mata es la dura conclusión a la que han llegado los investigadores de Transparencia Internacional. 2/3 de los 180 países analizados en su clasificación anual suspenden en corrupción. Una corrupción asociada a una menor cobertura de la sanidad pública que empeora la respuesta frente a la pandemia de coronavirus. Se nos está aquí, hay un aporte donde dice que Venezuela y Nicaragua tienen los peores datos de América Latina. Y en América Latina, Uruguay y Chile son los países percibidos como más limpios de corrupción. Venezuela y Nicaragua son los peor parados. Solo Ecuador arroja algo de luz con una mejora de 7 puntos en los últimos 8 años. Pero afirma que prácticamente Ecuador está en la lista de los 25 en cuestión de corrupción de América Latina. Esperemos que no sigamos escalando esa clasifica, ¿no? Porque sería lamentable, sería algo muy triste para nuestra sociedad, para nuestra nación. Así es, Lidia, vamos a ver si es que está ya el economista en línea. Perdonen ustedes, le pido mil disculpas a todos, sobre todo a ustedes, queridas mujeres, y también a los compañeros que desgraciadamente ocurrió una imperfección dentro de la conexión a internet. Perdonen, por favor, pero ya estamos otra vez aquí al aire. Sí. Estaba usted preguntándome acerca de que los valores de la sociedad prácticamente se han menguado, han sido de alguna manera oprimidos, y hoy no podemos en cierta forma esperar que la sociedad actual, la generación actual, se levante en un fragor de integridad, de honestidad, para procrear esa nueva sociedad que anhelamos, ese nuevo hombre. Es verdad, en el libro se habla de la domesticación de la sociedad, de la alienación de la sociedad, y este es un proceso que se da precisamente a partir de la imposición de un sistema económico y político que destruye los valores y los sentidos en el ser humano, que lo aprisiona en una cárcel de la satisfacción, de la indiferencia, del que me importismo, y lo doblega hasta llegar a la posición en la cual el ser humano, el hombre o la mujer, festinan su voluntad a cambio de cualquier baratija que le ofrece el mercado electoral. Cada 4 años nuestros compatriotas vamos a las elecciones y entregamos lo más precioso que tiene el hombre dentro de su interior, es decir, su voluntad de decidir, con absoluta oscuridad, sin información, sin interesarnos en informarnos, en estudiar los antecedentes, en estudiar la actual o presente situación del país y los problemas estructurales que existen, porque indudablemente se ha preparado ya un terreno, una estructura cultural que ha corroído, ha domesticado. Edgar Morin, un filósofo francés que me gusta mucho leerlo, habla del pensamiento parcelario,
se crea un pensamiento efímero, atípico, de anomia, que no permite al hombre despertarse, y aún hasta los valores espirituales se los adormece en función de una redención personal individualista, cuando el resto de la sociedad está pasando los peores y los más terribles momentos de su supervivencia. Cuando vemos que el prójimo está siendo golpeado por las injusticias, nosotros nos escondemos en nuestro pequeño recinto de conformidad, de subsistencia precaria. A eso le llamamos el pensamiento parcelario, un pensamiento minúsculo. Pero hoy yo los llamo a los ecuatorianos a recuperar esos valores con los que nace el hombre desde antes de ser creado, a recuperar esa semejanza con su creador, a recuperar el valor de la justicia, de la integridad, de que la palabra, de lo que yo digo, tiene un valor, del respeto por mis semejantes, del amor a nuestro prójimo, de la misericordia, a recuperar el valor profundo que tiene la construcción de la paz en medio nuestro. Esos son los argumentos con los cuales nos enfrentamos a esta maquinaria terrible, que no son personas, no son personajes, es un sistema que es mucho más profundo que la forma o la gráfica de un hombre, de una entidad viviente. La corrupción es un sistema oscuro, yo diría un sistema espiritual muy profundo, que tiene que ver indudablemente con la actuación humana, porque directamente se deposita en el hombre, pero que definitivamente quiero concluir la respuesta a la pregunta que me hacía Lidia, que los ecuatorianos no podemos esperar que venga un redentor, un mesías político a salvar o a transformar el país. Somos nosotros, cada uno de los 17,5 millones de ecuatorianos, los que vamos a construir el nuevo país, la nueva sociedad, a partir del nuevo hombre, a partir del nuevo ser, a partir de mi actitud frente al reto histórico, delante de Dios y delante del mundo, de cambiar esta sociedad, este país llamado Ecuador, carente de todo, del mínimo escrúpulo de integridad en sus instituciones. Yo creo que nuestra sociedad, nuestros ancianos, nuestros jóvenes, los adultos, los niños, son personas que en su interior tienen una gran bagaje de honestidad, que son honestos, que buscan la paz, que aman la paz, que aman la justicia. Desgraciadamente existe un sistema que corroe esos fundamentos morales en el ser humano, pero hay herramientas para reconstruirlo, hay herramientas para poder, así es. Muchas gracias por su apreciación. Sí, yo le respondo, sí. Mónica, no te escuchamos. Gracias economista, gracias Lidia. Haber participado, digamos, de esta linda presentación de cómo usted nos está transmitiendo las razones por las cuales ha escrito este libro. Hay una parte que quiero compartir cuando dice: nuestro mundo tiene muchas puertas y escenarios que se construyen para buscar soluciones y disfrazar la real envergadura de los desafíos impuestos por aquellos poderes constituidos desde mucho antes de que los pueblos alcanzaran la independencia, de aquello que se llama colonialismo o reemplazo de la soberanía. Y usted dice en su conclusión: para algunos escribimos y soñamos, para algunos escribimos y soñamos, esperando con nuestros delirios sembrar en el alma de los que oyen y entienden un grano de esperanza emancipada. Yo quisiera invitar también a nuestros colegas, a Jorge Lanche, a Marcel Merizalde, para unirnos a esta finalización de esta presentación y aportar algo también acerca de este tema, estimado economista. Con mucho gusto, sí. Marcel, pues vamos a las conclusiones. Le falta el audio. Tu audio, Marcel.
Ahora sí, Mónica, muchas gracias. Muy gentiles, el libro realmente muy interesante, un bagaje intelectual increíble de Carlos. Me parece que siempre un libro está en permanente construcción, habrá que seguirlo puliendo, habrá que seguirlo alimentando. Ecuador lastimosamente, es un espacio tan rico, tan fluido, tan fértil para la corrupción, que seguramente Carlos podrá generar varias ediciones de este libro. Le mencionaba hace un momento a Mónica, cuando estábamos en la salita previa, hay un libro que a mí me llamó la atención, y que el libro de Carlos podría ser la antítesis de este libro, que es de el escritor y periodista colombiano Ramón Jimeno, quien es el autor del libreto, del guión de la película La Estrategia de Caracol. Él hace un libro prácticamente a medida de los hermanos Isaías en el Ecuador, ¿no? Y pregunta, ¿quién se robó el Ecuador? Y la respuesta es brutal, nos robamos nosotros mismos el país. Cuando desconocemos el trabajo que hicieron en este sentido para quebrar el país, todos los banqueros, ¿no? Y los políticos que estuvieron al tanto. Entonces, felicitar esto primero a Carlos y, por supuesto, darle mi abrazo fuerte, mi abrazo de afecto desde la ciudad de Sangolquí, en Ecuador, y rogarle que no deje, por favor, ese libro ahí donde está, sino que lo alimente mucho más. Eso digo, lastimosamente, este Ecuador es rico en productos de corrupción, pero investiguemos y pongamos ahora como antítesis de ese libro los nombres en realidad de quienes han robado este país. Es tiempo que el Ecuador tenga un baño de verdad, y un baño de verdad que nos venga a sacudir a todos desde nuestra propia estructura humana, desde nuestra propia estructura de los afectos. El ser humano es afecto y debemos conmoverlo para que cambiemos. Muchas gracias a ti también, Mónica, por la invitación, extraordinaria la presentación, igual a Jorge y a todos los que hemos intervenido el día de hoy. Extraordinaria, por supuesto, iniciativa de visión internacional. Gracias Marcel. Gracias a ti también por acompañarnos. Quisiera pues invitar a Jorge de Voces Migrantes. Muchísimas gracias, estimada Mónica, estimado Carlos Pachito y a todos los demás panelistas que han estado hoy en esta jornada dedicada al lanzamiento del libro El Ecuador, el reino de la corrupción. Yo estoy más que convencido que la corrupción la tenemos que combatir todos juntos, uniéndonos todos los ecuatorianos para ser fiscalizadores. Nosotros, ciudadanos de a pie, tenemos que ser fiscalizadores de todos los gobiernos, porque al final, digamos, el dinero que genera en el Estado es de todos los ecuatorianos, es nuestro dinero. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que fiscalizar y tenemos que unirnos todos para poder fiscalizar a cualquier gobierno, porque la corrupción tiene que terminar. El otro día veía un video de Singapur, cómo ellos eliminaron la corrupción. Bueno, en el video yo en la parte que no estaba de acuerdo era con la pena de muerte, pero en otras cosas coincido muchísimo con Singapur, porque ellos eliminaron completamente la corrupción, y Singapur es un país sin corrupción. Entonces, nosotros para llegar a un nivel así, ahora mismo ya en este siglo XXI, con la tecnología que tenemos a la vanguardia, pienso que es posible, solo que los gobiernos tienen que tener esa voluntad política sobre todo. Entonces mi llamado es a toda la sociedad ecuatoriana a que permanezcamos unidos, todos unidos para poder ser fiscalizadores de la corrupción. Miren nomás, ahora mismo, sí, como los medios digitales están teniendo muchísima acogida, hoy en este día realmente Facebook no está funcionando. Las redes sociales hoy día no han funcionado, no funcionaba WhatsApp. Facebook ya, hay noticias que Facebook, digamos, hoy no está funcionando también Facebook. Ha bajado la audiencia, es una cosa increíble. También eso es corrupción. Y felicito de verdad a Carlos por esa voluntad que él ha tenido, esa valentía sobre todo, esa valentía que él ha tenido de escribir este libro y que continúe a escribir todos estos hechos
que nosotros como apasionados de la comunicación, en mi caso no soy un profesional, soy un apasionado que quiero llegar a la comunidad emigrante y con diversos programas informándoles. Entonces, para eso tenemos a Carlos, que escribe estos libros magníficos, y felicitaciones, Carlos, de verdad. Mónica, a los compañeros panelistas, unámonos todos para poder ser esa voz y fiscalizadores del pueblo. Muchísimas gracias, Mónica. Y al final, antes de despedirme, Mónica, quisiera que el economista Carlos Pachito, él también escribe poesías. Si nos puede dedicar una poesía. Hoy es el Día del Padre, que por cierto, quiero felicitarles No te hemos dicho feliz día. a todos los padres, feliz día acá en Europa, feliz día para todos, a esos papitos que hacen ese esfuerzo para sacar las familias adelante con muchísimo esfuerzo y esmero. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. De verdad que, gracias al economista nos hemos podido reunir. Tal vez otros medios hoy no pudieron estar presentes. En efecto, desde Roma, Cristina Zambrano de Expreso Latino hoy no la pudimos tener con nosotros. Henry también de América 24 News. Nos da un gusto, sé que ellos igual están compartiendo la directa. Y bueno, pues, cómo no, pues Lidia, invitarte también a tu última intervención. Sí, muchísimas gracias, Mónica. Nuevamente te agradezco por la invitación. Espero que tu programa, que Espacios de Análisis de Libros, siga adelante y contar pues nuevamente con otra invitación. Encantada de parte de Milano No TV. Muchas gracias y felicitaciones también para el escritor Carlos Pachito, que siga adelante, que escriba más libros valientemente, que escriba más libros acerca de la mala política, de la mala gestión, y acojo las palabras del colega Jorge. Para combatir la corrupción debemos hacerlo colectivamente, debe ser la sociedad en conjunto, debemos de ser veedores en primer plano de todas estas personas que nos están mandando, nos están comandando en nuestra América Latina, en nuestro país, Ecuador. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Lidia. Yo quisiera compartir, ya que tengo el gusto de haber hoy recibido el libro de las manos de María Pachito, hermana del economista. La justicia es un acto que nace del amor, de un amor inusual entre los mortales, de aquel acto mayor que desprende el sacrificio y entrega por el más débil. Esta justicia determina la vida del hombre y puede construir su destino, concediéndole la gracia de la paz y el bienestar del alma. Las sociedades de nuestro mundo nos hemos acostumbrado a adoptar una idea minúscula y una concepción demasiado débil del acto de la justicia entre los humanos. Son más de 200 páginas que tiene el libro y de verdad que demuestra, estimado economista, primero ese amor patrio, ese amor en donde usted desea que ya poder ver a nuestra patria libre de una pobreza, no solamente espiritual, sino también una pobreza económica, en donde solamente un grupo, como usted dijo, solamente unas familias están gozando de la riqueza de nuestro país y no hay equidad. Y lógicamente, si desde nosotros, desde nuestro interior, comenzamos también a esa visión de lucha por la patria, sabemos que muchos podremos también ser valientes, como usted lo escribe acá y dice nombres. También podemos nosotros denunciar actos de corrupción con mucha valentía. Me uno a las palabras de los colegas cuando dicen que es de valientes escribir un libro de estos, tener esa valentía de no tener temor, como mucha gente en nuestro país tiene temor de expresión, de dar su expresión por el miedo a que lo vayan a matar, lo vayan a seguir, pero es de valientes, mi estimado economista. Ha sido para mí un honor tenerle con nosotros. Nos escucha, estimado economista. Creo que se congeló. Hoy día las redes sociales están muy mal, las redes sociales. Están súper quemadas las redes sociales.
Sí, de verdad, o sea, de verdad, queridos colegas, las redes sociales hoy están muy mal, muy mal. Probamos a ver si lo tenemos. ¿Lo tenemos con nosotros, economista? ¿Sí nos Sí, escucha? yo los veo muy bien. Estoy aquí, sí, sí, sí. Sí, se congeló su imagen y no le escuchábamos. Sí, ahora está, creo que ahora está bien, ¿verdad? Así es. ¿Ahora me Nos escuchan? gustaría, pues, sí, Sí, nos sí. gustaría, quisiera compartir también, antes de terminar, cómo se puede uno poder tener el libro, estimado economista. Los que Eh, sí, bueno, el libro, yo personalmente deseo que todos los personas, los ecuatorianos, mis compatriotas y todo aquel que quiera leerlo, lo puedan hacer gratuitamente en función del libro digital. En los próximos días, yo creo que la próxima semana lo pondré en la plataforma digital y vamos a poner en Visión Latina, en la página Facebook de Visión Latina y en mi página personal, Carlos Pachito, el link para que puedan verlo, para que puedan leer el libro gratuitamente. El libro físico sí va a ser, al menos en Italia, la abogada María Pachito va a distribuirlo. El precio es simbólico, son 15 euros que cubre la impresión, pero el libro digital será gratuito. Me habían propuesto Amazon y algunas plataformas de venderlo, pero ese no es mi interés. Mi interés no es lucrativo, es mucho más, va mucho más allá que el beneficio. Mi interés se traspasa esos linderos minúsculos de la ambición personal, que es verdad que necesitamos trabajar, pero yo creo que el pensamiento, las ideas, el conocimiento debe compartirse gratuitamente para que el mundo cambie. Entonces será gratuito, yo lo pondré el link en en la página de Visión Latina y también en mi página. Y voy a ponerles mi email para escribir. Bueno, el email creo que está apareciendo. El libro sí, sí, físico, como digo, allí en Italia se puede conseguir a través de María Pachito. Ella va a contactar con la licenciada Mónica para que sea físicamente aquí también en Italia, los casos así es, yo economista. creo Se nos está, que la desde voz se nos está perdiendo del el economista. libro para poder. ¿Me escuchan? Por favor. ¿Aló? Así. Bueno, pues en pantalla ustedes pueden ver el número de Sí, yo les escucho teléfono. muy bien. Yo les escucho. Decía que en pantalla ustedes pueden ver el número de teléfono que pueden contactar, teléfono WhatsApp para poder recibir el libro, y también está el email del economista para que ustedes puedan también solicitar en forma digital también el libro. Les recomiendo, es un libro que tiene un equilibrio entre la visión muy linda, como él lo ha escrito con una pasión, en donde él quiere determinar lo que es la justicia terrenal y también la justicia también de lo alto. Entonces, eso equilibra esta visión. Así que los recomendamos. Ha sido un gusto, economista, haber sido parte de esta presentación del libro. Un gusto también tener a nuestros compañeros también comunicadores. Y mire que hay un mensaje de Florcis Parias. Necesitamos leer ese libro aquí en Estados Unidos, economista Pachito. Así es. Bueno, pues quisiera pues para Se hará terminar esta llegar a los Estados presentación. Unidos de alguna manera para que puedan leerlo. Sí. Y bueno, pues para terminar esta presentación, pues sus últimas palabras, mi estimado economista.
Muchas gracias. Antes quiero con mucho gusto, apelando al pedido que hacía Jorge, leer un poema que está aquí escrito en el libro Poesía y otros versos sagrados, un libro que salió en el 2018. Quiero leer un poema que se llama Yo soy ilegal. Este es por los migrantes, cada uno de nosotros. Dice el verso: yo soy ilegal, yo huyo del hambre, de la indiferencia, huyo de la muerte, que mi alma golpea. Vengo del desierto, del mar, de la tierra, surcando caminos llenos de miseria. Yo soy ilegal, lo dicen los libros, tratados, convenios y el léxico ambiguo, que roba a los hombres el don de existir, la paz, la palabra, el sueño, el destino. Yo no tengo nombre, soy hijo del polvo, de la indiferencia humana. Yo soy invisible, como sombra tenue, cuando por la noche esconde su rostro, moribundo y lánguido, y viaja en silencio en lo más profundo, buscando el abismo que le haga perderse. Yo soy aquel llanto perdido en el océano, jamás escuchado en todos los espacios. Soy el ruego inerte que viaja en el aire, sin tener respuesta ni a oídos lejanos. Vengo de repente nacido en la muerte, buscando en silencio el pan que se pierde. Soy hombre, soy niño, humano, con alma, sin vida ni destino. El mundo ha robado mi herencia, mis sueños. Yo soy aquel hombre que viaja en silencio. Este es un poema que se escribió en el año 2018. Se llama Yo soy ilegal. Sí. Muchísimas gracias, economista. Quiero agradecerles a ustedes, a todos y cada uno. Sé que ha sido un esfuerzo muy grande construir este panel y llevarlo a cabo, pero sé que se ha hecho, especialmente la licenciada Mónica Calvache, se ha hecho con un profundo sentir, un sentimiento de amor por la justicia, de búsqueda de nuevos surcos, de nuevos espacios para construir un mundo mejor para todos, en donde el ser humano viva con dignidad, en donde se respete su derecho a existir. Quiero agradecerles a Lidia, a Marcel, a Jorge, a la licenciada Mónica. Muchas gracias a todos los oyentes, personas también televidentes. Que Dios los bendiga en gran manera. Hay una esperanza. Empezamos a construirla. Que Dios los bendiga. Gracias, economista. Muchísimas gracias. Y pues quisiera terminar esta linda presentación de un libro que lo recomendamos, y quisiera agradecer a todos ustedes que nos han seguido en este momento. Sé que es un tema muy especial para todos nosotros, pero es un tema en donde es importante instruirnos. Hay muchas cosas que a veces juzgamos nuestro país sin conocer muchas historias y mucho de la economía de nuestro país, por lo cual a veces tomamos decisiones de cuestión también de elección política por desconocer mucho de nuestra patria. Así que recomendamos, como no, junto con Lidia, junto con Marcel, junto con Jorge esta noche, pues agradecerles el habernos seguido. Compartan esta directa, que es importante que ustedes conozcan cómo nuestros compatriotas fuera del país tienen también talentos muy importantes. Y esos talentos hoy los hemos querido compartir, escribir en medio de la pandemia e inspirarse de un país hermoso que todos anhelamos, y tener también esa unión en cuestión de todos juntos de decir basta corrupción. Es un mal que a todos nosotros pues nos ha hecho emigrar, y como no deseamos que eso algún momento termine. Estamos a punto de unas elecciones de este 11 de abril y como no, pues pedir a nuestra comunidad, aparte de asistir a las elecciones, también pues tengamos esa seguridad de nuestro voto y la seguridad también
de que Dios tomará el control y bendecirá a nuestro país. Pero para eso somos nosotros también parte de ese futuro. Gracias. Gracias, Mónica. Y estaremos Muchas gracias, también, Mónica. como no, en otra oportunidad unirnos. Los medios digitales ha sido un gusto poderlos tener con nosotros. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, chao. Un abrazo.